Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Hoy es el día jueves 7 de julio y vamos a empezar un nuevo libro para el devocional. Estamos en el libro de 2 Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 11, con el título Afligidos y consolados para consolar a los afligidos. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice el apóstol Pablo así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los saludos del apóstol Pablo muchas veces son saludos bien densos. Encontramos mucha información en pocas palabras, y así empieza el apóstol Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él no fue uno de los 12 discípulos de Jesús, pero él dice que él llegó a ser apóstol y a tener esa autoridad apostólica porque Jesucristo lo buscó a él y tuvo un encuentro real e impactante con Cristo. Y todo esto no porque él quiso, sino que fue la voluntad buena de Dios. Y dice el hermano Timoteo, aquí el apóstol quiere tratar de exaltar a Timoteo un poco, porque Timoteo por su naturaleza era una persona tímida. Entonces el apóstol Pablo dice: mire, sé que él es joven, pero es un verdadero siervo aprobado de Dios. Y él aquí escribe esta carta juntamente conmigo a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia universal de Dios es una iglesia que está en todo el mundo, pero el apóstol Pablo les hace reconocer: ustedes son embajadores de esta iglesia de Dios, de Cristo, en Corinto. Ustedes son una iglesia local que representa a la iglesia universal. Con todos los santos que están en toda Acaya, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz es un saludo que comúnmente usa el apóstol Pablo. Él usa dos palabras. Primero, la palabra en griego, el saludo en griego era chairein, que significa gozo, gocémonos o saludos. Pero él toma la palabra chairein, que significa gozo, y lo convierte en jairos, que es gracia. Es que hay una similitud entre chairein y jairos es gracia. Entonces, en vez de saludarnos, gocémonos, pues ¿cuál es el motivo de nuestro gozo? Es la gracia inmerecida de Dios. Y luego dice paz a vosotros. Paz viene de la palabra en hebreo shalom. Entonces se toma una palabra griega y una palabra hebrea para formular el saludo típico del apóstol Pablo: gracia y paz. Sigue aquí y el apóstol Pablo habla de sus propias aflicciones y les comenta a los corintios que en la soberana voluntad de Dios, él fue afligido muchas veces, pero para la gloria de Dios y para bien de muchos, para bien del apóstol Pablo, para que él reconociera humildemente que él no es nada y que él depende de Dios, de su gracia siempre. Y también para que el apóstol Pablo, habiendo pasado por esas aflicciones, habiendo recibido la consolación que solamente Cristo puede dar, él también puede ofrecer ese consuelo a los demás. Dice la palabra, empezando en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. El apóstol Pablo muchas veces dice: bendito sea el Dios Todopoderoso, el Padre de Jesucristo. Y aquí dice: quiero bendecir a Dios y alabarlo y adorarlo, no por las cosas buenas que Él me da, sino por las aflicciones y las tribulaciones. Una persona bastante extraña y rara, porque normalmente las personas no le agradecen a Dios por las pruebas. Pero aquí dice: le doy gracias a Dios por las pruebas que Él permite. Él soberanamente lo ha permitido. No es el diablo. Muchos dicen que le arrebato esto al diablo y lo otro al diablo. Y quizá puede ser que el enemigo tenga algo que ver con nuestro sufrimiento, que haya oposición de parte del enemigo. Pero no sin el permiso del Dios soberano, que todo lo hace para su gloria y para nuestro bien.
Entonces aquí el apóstol Pablo, en esas palabras, muestra su plena confianza en la soberanía y la bondad de Dios. Y le doy gracias a Él que me da consolación. Pero antes de que Él me dé consolación, tengo una razón por la que debo de ser consolado. Porque estoy afligido. Y le doy gracias a Dios también por las tribulaciones, por los problemas, por las pruebas, por las aflicciones. Porque después de recibir la consolación de Dios, yo puedo extender esa consolación a los demás. Recibimos amor para dar amor. Somos consolados para consolar y bendecir a los demás. Dice en el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Aquí dice el apóstol Pablo que abundan las aflicciones de Cristo en Él. Ahora, las aflicciones de Cristo no hablan de sus aflicciones que Jesucristo sufrió en la cruz, porque esas aflicciones fueron exclusivas para Jesús. Está hablando de las aflicciones que nosotros como representantes de Cristo, como discípulos de Cristo, sufrimos. Pero de una manera misteriosa, Jesús está con nosotros en esas aflicciones. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, también dice aquí, abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Jesucristo es el mismo que nos consuela con un consuelo eterno que el mundo no nos puede dar. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Les dije, el apóstol Pablo es un hombre muy extraño. Él no piensa como piensan la mayoría de las personas, porque él dice cosas así. Es bueno que suframos y que ustedes sufran juntamente con nosotros, porque al sufrir juntamente con nosotros y con Cristo y para Cristo, Cristo mismo nos consolará. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Hermano, ¿sabe? Hay una manera de saber si una persona está verdaderamente entregada a una causa. Si está dispuesto a sufrir por la causa o no. Porque los fans, los aficionados, dicen pertenecer al grupo, pero cuando viene algo de oposición, algo de sufrimiento, se alejan, se van. Pero el que verdaderamente cree, el que verdaderamente ama, el que está entregado al 100%, está con uno en las buenas y en las malas. No niega a Cristo cuando vienen las aflicciones. El apóstol Pablo dice, me gozo y estoy seguro que ustedes están firmes porque están dispuestos a sufrir para Cristo, con Cristo. Y porque están dispuestos a ser afligidos, también la consolación de Cristo los levantará. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y aquí no sabemos exactamente de qué está hablando el apóstol Pablo. Los teólogos dicen que hay como 4 o 5 diferentes opciones. Hay muchas posibilidades. Puede ser, por ejemplo, la posición que él sufrió de un tal herrero en Éfeso por demandarlos, por hacer imágenes de talla y que lo hayan perseguido y lo hayan golpeado. Pueden ser las veces que el apóstol Pablo dijo que lo golpearon 39 veces, que casi lo dejan muerto. Pueden ser también que el apóstol Pablo se haya enfermado con una enfermedad grave. Y muchos de los teólogos piensan que pues, la enfermedad es la posibilidad que más va con las palabras aquí del apóstol Pablo. Fue algo que ocurrió en Asia y él se enfermaba bastante, ¿no? Y dice en 2 Corintios mismo que le pidió a Dios que le quitara ese aguijón en la carne y la respuesta de Dios fue, pues bástate mi gracia. Así que puede ser que él esté hablando de esa enfermedad que lo debilitaba y lo dejaba sin fuerzas y hasta sin ganas de vivir. El apóstol Pablo no exagera,
sino que él verdaderamente pensó que iba a morir. Sí, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Nuestro amado pastor Jo regresó este domingo pasado y él compartió muy honestamente que él se creía un hombre fuerte e invencible. Desde los 24 años que salió de su casa a predicar el evangelio y que se fue de misionero, primero a Inglaterra y luego a los Estados Unidos, dijo: yo nunca le he temido a nada ni a nadie y no me he dado por vencido. Han habido muchas pruebas fuertes, mucha oposición, pero yo siempre pensé que si yo me entregaba y con mi fuerza de voluntad era disciplinado, yo podía lograr cualquier cosa y que nada me podía detener. Hasta que hace 2 meses el pastor Jo sufrió una infección de su sangre, sepsis. Dice el pastor Jo que la mitad de las personas que entran al hospital con sepsis mueren. Así que él está sumamente agradecido con Dios y reconoce, como dice aquí el apóstol Pablo, fue una sentencia de muerte. El pastor Jo pensó que él iba a morir, que él nunca se iba a recuperar a tal punto que podía regresar a servir en la iglesia y a predicar la palabra de Dios. Dijo el pastor Jo: ahora que yo he sufrido una enfermedad, ahora yo entiendo lo que es sufrir, lo que es ser enfermo y ahora me nace más compasión y amor hacia los enfermos, hacia aquellos que tienen una discapacidad. Dios me humilló, me quebrantó. Yo era orgulloso, me creía todopoderoso y fuerte hasta que me humilló con esta enfermedad. Una bacteria tan pequeña que ni se ve, que se metió en la sangre y que me dejó casi muerto. Esto me hace más dependiente de Dios, más agradecido de su gracia inmerecida, más sensible a las necesidades de los demás y me da la oportunidad de consolar a aquellos que están pasando por tiempos fuertes e insoportables. Esas son las palabras del apóstol Pablo, hermanos. Es bueno ser afligido porque Cristo luego nos consuela y somos consolados para consolar a los afligidos, para mostrarles compasión, conmiseración, para entenderlos y servirlos mejor y también para nosotros ser más humildes y agradecidos con Dios. Hermano, estás pasando por un tiempo difícil. Hermana, ¿cuál es esa aflicción, ese aguijón en tu carne en este momento? ¿Es tu familia? ¿Es tu cónyuge? ¿Es una necesidad económica? ¿Es una enfermedad? Persevera. Como vimos ayer, espera en Dios, espera pacientemente en Dios. Él mostrará su poder, su gracia en ti y Él te usará para hacer bendición a los demás. Esto no es en balde, no es en vano. Dios está en control. Él sabe por qué sufres. Cristo está contigo y Él te consolará. Oremos que Dios nos dé perseverancia y fe para vencer estas pruebas y así consolar a aquellos que están sufriendo con la misma consolación que nosotros hemos recibido. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.